Buenos días. En esta oportunidad nos encontramos con la señorita Audrey Lawyer. El tema a tratar es investigación y canalización de la literatura peruana fantástica desde Francia. Audrey Lawyer nació en Francia en 1986. Es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Reims, Champagne-Ardenne, Reims, Francia. Se ha especializado en la producción literaria fantástica de Perú. Estas investigaciones se encuentran en su libro Pasajes de lo fantástico, propuesta teórica para un estudio de la literatura de expresión fantástica en el Perú 2016. Texto en el que realiza un trabajo arduo sobre los escritores, los libros y las etapas que conforman este tipo de literatura. Muy bien, la primera pregunta es, ¿las investigaciones que has realizado en la universidad han tenido una orientación distinguida por el carácter fantástico de la literatura? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para indagar acerca de estas producciones? Pues primero siempre he sentido ese interés por las posibilidades de la ficción en relación con la imaginación. Siempre me han encantado los libros de literatura de terror, de horror, y estas literaturas que proponen una ampliación de las percepciones de nuestro entorno. Entonces, en el caso de lo fantástico, creo que hay como un clímax, como un extremo alcanzado por este tipo de escritura y pues quería estudiar de forma más científica, más rigurosa, cómo se puede crear este tipo de efecto en el público y quizás también por qué ciertos escritores sienten esta necesidad. Luego, en concreto, varias lecturas marcaron este descubrimiento y este afán de seguir estudiando estos textos. Primero pienso en el cuento La soga de Silvina Ocampo, que estudié durante la secundaria en el colegio, y me di cuenta de esta fascinación que sentía al leer cómo un autor, en el caso concreto una autora, era capaz de mezclar varias apariencias del mismo objeto que se convierte mediante la metamorfosis en un ser mágico y pues digamos que durante mi infancia y adolescencia pues se marcó este interés a través de este texto y luego pues empecé a leer los cuentos de Cortázar y ahí pues con estas producciones vi cómo un autor podía jugar con lo insólito y sobre todo me acuerdo de la lectura de Axolotl, que fue un hito también en mi conocimiento y mi descubrimiento de esta literatura fantástica. Y pues luego cuando empecé a estudiar con textos teóricos estos textos de creación literaria, también me interesó la paradoja que constituye el funcionamiento de la escritura fantástica, o sea, este encuentro entre la dimensión realista y la necesaria inscripción en un marco de lo real y cómo surge lo imposible y cómo se articulan, cómo se juntan estos dos planos, estos dos mundos. ¿Qué autores o libros consideras importantes e influyentes dentro de tu línea de investigación? Pues podría determinar estos libros y sus autores en función de áreas de campos geográficos, digamos. Claro, cuando estudiamos lo fantástico, pues la referencia casi imprescindible, te echan la culpa cuando no lo mencionas, es Todorov, por supuesto, y la forma como luego podemos cuestionar su aproximación, pero básicamente los elementos fundamentales que plantea él me parece que siguen vigentes, luego hay que matizar, hay que prolongar, pero como base de trabajo sigue siendo una referencia imprescindible. Um,
Luego, si pensamos en la forma de presentar en el libro de Pasajes de lo Fantástico, también pienso en Genet, Gérard Genet, para la dimensión narratológica, las técnicas de escritura a partir de esta lógica de la narratología. Y también los formalistas rusos, porque lo que estudio básicamente son los cuentos. Entonces la formación del cuento, la creación de los personajes, el juego con las tramas son elementos teóricos necesarios, indispensables. Em, Luego también en esta zona europea, digamos, pienso también en Jean Bellman-Noël y toda la parte del psicoanálisis. Podemos ir hasta Freud con la inquietante extrañeza, que son aspectos de lo inconsciente que también permiten otra puerta de entrada para completar lo riguroso, lo muy estructurado de esta narratología. Pues con el psicoanálisis hay también un tipo de organización y de estructura, pero que pasa por esta dimensión de la mente y del inconsciente. También pienso entre los textos teóricos, pienso en todo el trabajo de Bachelard, Bachelard con los elementos naturales y la poética de los elementos, ¿no? Y también la poética del espacio, y ver cómo también en los textos, cuentos fantásticos, hay este juego, este diálogo entre la posible creatividad y la poética del lenguaje y la percepción del entorno como una percepción poética también. Ahora si pienso más en lo fantástico, claro, un crítico contemporáneo que me parece imprescindible en Europa es David Roas, con su libro teórico del 2011, que caracteriza de forma sencilla, y no es una crítica para nada, porque justamente en un pequeño ensayo, pues clarifica o nos propone de forma muy fácil de entender cuáles son los elementos fundamentales en la percepción que podemos tener ahora de los cuentos fantásticos. Y creo que es también un punto de partida muy pertinente para luego estudiar textos nuevos y textos contemporáneos. Después, si cruzamos el charco, pues pienso en muchos teóricos de Argentina y mujeres en particular. Pienso en Rosalba Campra y en los artículos de Barrenechea, que prolongan los trabajos de reflexión europea en el ámbito latinoamericano. Y si nos centramos más en el país que me interesa, en la literatura peruana, pues en dos autores, Jaribel Levan, que presenta la originalidad de haber publicado a la vez un texto teórico, unos textos de ficción y una antología. Entonces tiene un perfil muy interesante. ¿Por qué? Porque se adentró en estas tres maneras de considerar la literatura a través del propio trabajo de escritura, a través de la reflexión sobre esta escritura y a través, pues, de una especie de homenaje a la tradición literaria rescatada. Y eso, pues, fue uno de de los puntos esenciales de mi reflexión también. Y pienso entre los autores más jóvenes, más recientes, pienso en Nelton Honores, que también da esta ventaja pues de rescatar a estos autores antiguos y de visibilizar a los autores contemporáneos. Y en sus estudios y sus críticas, lo que me gusta de su trabajo es que contempla la creación de generaciones, de grupos de autores que comparten tipos de escritura comunes.
Y ahora, si me refiero a la literatura, no solamente la producción crítica, sino la literatura, pues diría que todo tipo de texto me ha podido inspirar o dar ganas o han podido parecerme importantes en esta investigación. ¿Por qué? Porque siempre hay una curiosidad que pueden hacer de la lectura de un texto, y en el caso de lo fantástico es una curiosidad que considero como múltiple, como polifacética, y pues de ahí está esta inspiración en la literatura y todo el poder de la imaginación que despierta. Ahora bien, creo que hay que fijarse en el inmenso trabajo de los autores de antologías. Acabo de hablar de Harry Belaban, pero también pienso en todo el trabajo de Gonzalo Portals, de la estirpe del ensueño, perdón, que fue un trabajo de recopilación enorme que me permitió ahorrar tiempo o por lo menos conocer a nuevos escritores que no hubiera conocido al buscar sus libros uno por uno, ¿no? Es como un panorama general, y luego pues ves el nombre de un autor y puedes seguir leyendo sus cuentos. Me pasó, por ejemplo, con Pilar Dugui, últimamente. Y pienso en antologías de José Donaire también, ¿no? Que permiten pues, conocer a estos autores peruanos. La siguiente pregunta es, aparte de lo literario, ¿crees que hubo algún tipo de influencia interdisciplinaria como el cine, la historia o la política? Pues sí, sí, porque esta dimensión interdisciplinaria me parece indispensable en la variedad de aproximaciones posibles. Me explico. Aquí en Francia trabajo en un grupo de un seminario en mi universidad que se llama Approche interdisciplinaire et internationale de la lecture, y eso pues invita a un juego de diálogo entre el concepto, la noción de lectura y otras aproximaciones de otros ámbitos, otros universos, como la dimensión psicoanalítica, como la percepción del cuerpo, como la historia. Entonces, ya en mis estudios, en mi carrera, ya considero como indispensable esta creación de puentes entre las disciplinas. Um, Paradójicamente, la mayor influencia para el método de mi trabajo en pasajes pues es la ciencia, y eso puede parecer extraño, pero es la biología. Biología, ¿por qué? Porque uso lo que se llama la cladística, o sea, la clasificación de las especies, qué grado de proximidad va a existir entre una mariposa, un mono y no sé, un pez. Y pues a partir de los antepasados que pueden tener en común, podemos crear lo que se llama un árbol filogenético que permite pues ver cuál es este grado de proximidad. Y eso me había encantado cuando lo estudié en la secundaria, y se había quedado así en mi trasfondo personal de gustos en las ciencias. Y cuando empecé con la tesis, pues vi toda esta dificultad de definiciones entre lo real maravilloso, el realismo mágico, lo fantástico, el surrealismo, la ciencia ficción. Y pues pensé que a ver si era posible considerar los cuentos, los textos, como especímenes, y cómo podíamos clasificar estos especímenes en función de una proximidad más o menos visible a partir de los detalles del texto. El gran problema
esta percepción es que te obliga a crear categorías, lo que no me gusta mucho porque supone encasillar los textos cuando la interpretación, la epistemología invita a abrir las perspectivas, pero por lo menos me permitió ver las cosas más claras en términos de definición de lo que es para mí lo fantástico y cómo podemos buscar en un texto y encontrar estas pistas, estos detalles para decir, pues esto es un cuento fantástico por el encuentro entre dos planos que plantea una relación problemática y hay pasajes entre estos dos planos y no podemos decidir. Pues así, gracias a la ciencia, pude llegar a esta definición. Otra influencia que puedo notar es sí, la dimensión histórica y política, que es indispensable para entender la parte metafórica, o sea, cómo lo fantástico puede revelar de forma poética una percepción personal que no podría decirse con el mismo impacto, con la misma intensidad a través de un discurso realista. Por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en el cuento de Santiago Roncaliolo, del pasajero de al lado, que pues evoca este contexto del conflicto armado interno con un personaje que es un fantasma. Entonces nos damos cuenta a lo largo de la lectura de que pues está pasando algo y al final pues hay este efecto de twist ending que nos permite entender como si fuera una especie de investigación del propio lector, nos permite entender en qué momento estamos y por qué el autor decidió elegir esta escritura para referirse al conflicto, a su violencia y a la manera casi natural como ha podido pasar. Y esta convivencia entre muertos y vivos por el trauma y el impacto que puede tener. De ahí también una respuesta a los que dicen que la literatura fantástica es una literatura escapista, que no es el caso. Lo que pasa es que con la poetización de la escritura hay que saber leer entre las líneas para entender la segunda capa, digamos, que está por debajo de lo que leemos. También podría hablar un poco del cine. Lo que pasa es que estoy desarrollando este enlace, este puente entre las dos disciplinas. Así que de momento no tengo mucho que decir, sobre todo porque lo fantástico en el cine pues supone una dificultad más en la medida en que pues juega con la imaginación, con lo que no vemos. Entonces, como un universo como el cine, que nos enseña las imágenes, pues cómo puede crear este efecto de lo imposible. Lo logran muchas películas, ¿no? Y lo hacen muy bien y hay técnicas que muestran este logro. Pero es verdad que con una película larga de una hora y media o casi 2 horas, pasa lo mismo que en la otra vuelta de tuerca, o sea, la novela de Henry James, en la que pues para mantener el interés del público y esta ilusión ficcional, hay que ser un muy buen director de cine o un muy buen autor. Y por eso creo que hay tantas películas que podrían ser buenas películas fantásticas que al final se convierten en películas de horror o de terror porque alcanzan el punto en que le enseñan la clave al público y entonces se pierde o se desvanece el efecto fantástico. Muy bien. La siguiente pregunta. Tuve la oportunidad de leer tu tesis doctoral en la que realizas una sistematización y un intercambio teórico interpretativo sobre la producción literaria fantástica en el Perú. ¿Cuál fue el motivo de la elección de este país?
pues ir a contracorriente, diría que pues por ser el Perú un país con una tradición literaria muy realista, entonces tenía una duda, pues porque por lo general solemos pensar en países como Argentina o hasta pensamos en México a través de Juan Rulfo, pensamos en lo Real Maravilloso, en García Márquez y pues cuando empecé la investigación pensé, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en el Perú? ¿Hay un espacio o no para lo fantástico? ¿Hay una tradición fantástica o no? Pues este es el trasfondo de las interrogaciones. También, pues mi asesora y directora de tesis, Marie-Madeleine Gladieux, es especialista de la literatura peruana y en el 2007 o 2008, no me acuerdo muy bien, pues vino a Reims, a mi ciudad, Harry Belavan, y presentó una lectura propia, individual, de Continuidad de los Parques. Y este momento, recuerdo muy bien todo dónde estábamos y cuándo fue y cómo pasó. Y me fascinó su lectura. Hablé con él al final, después, y me dijo que había escrito una novela, pues La piedra en el agua, y empecé a leer esta novela. Y pues al principio no entendí nada, pero sabía que tenía que buscar a partir de los elementos que aparecían en el texto, cuál era este juego de intertextualidad. Y ya que él me había dicho, perdón, que era una novela fantástica, según él, pues pensé, a ver cómo puedo estudiar esta novela como un libro fantástico. Y luego, un poco más tarde, eso fue después de la tesina, descubrí el libro de cuentos Ajuar Funerario de Iwasaki y, me encantó por la dificultad que supone la redacción de un microrelato, un microcuento, según las definiciones, y cómo te das cuenta de la importancia de cada palabra para tener este efecto de globo, como lo describe, lo define Cortázar en unos textos teóricos, y como en una página te lleva a otro mundo, pasando por este mundo fantástico. Y pues esta fue la segunda lectura que confirmó mi voluntad de saber un poco más sobre esta literatura fantástica peruana, escrita por autores peruanos. Y pues luego fui al Perú en el 2013 y descubrí que había muchos autores, conocí a autores vivos, conocí a Carlos Calderón Fajardo, que no es un autor, no podemos considerarlo exactamente como un autor de cuentos fantásticos, pero sí es verdad que se inscribe en un grupo de autores que se metieron en este tema. Pienso, por ejemplo, en Sarah Ellen, su tetralogía sobre Sarah Ellen no es de definición fantástica, pero sí, si leemos otros libros de autores del grupo, del círculo de Sarah Ellen, pues vemos esta influencia recíproca. Y así empezó, y luego cuando junté todo el material y pude leer todas las antologías que encontraba, pues tenía todo el corpus para desarrollar. ¿Encuentras algún vínculo epistemológico de lo fantástico entre el Perú y Francia? Esta es una película, una pregunta, perdón, que me parece difícil. En la trayectoria literaria, sí que creo que podemos crear vínculos entre, por ejemplo, la escritura de un Guy de Maupassant y Clemente Palma, en su forma de integrar el realismo en la escritura y de crear estas brechas que te llevan a lo fantástico.
También en estas trayectorias literarias he podido notar unos puntos en común entre autores contemporáneos y el movimiento surrealista francés. Pienso, por ejemplo, en cuentos de Víctor Miro Quesada, que juegan con esta herencia surrealista. Pienso también en los cuentos de José Donaire, en este cuento con piedras pequeñas que hasta citan todo el ámbito de los surrealistas. Entonces hay em, este juego de preguntas y respuestas o de inspiración o influencia más o menos visible que podemos sentir, pero con una transformación, una apropiación y una visión nueva. ¿Por qué? Porque con este rigor, cartesianismo extremo francés que podemos tener, esta organización, este racionalismo que a veces bloquea la posibilidad de abrir la mente a lo ficcional, a lo imposible, a lo imaginario, pues es algo que superan los autores latinoamericanos que he podido leer en este corpus. Um, entonces, hay aquí he dado dos ejemplos, pero podríamos encontrar otros. Y a pesar de esto, pues lo que me parece es que falta en Francia un recuerdo del poder mítico y por eso me parece que este vínculo epistemológico es un poco difícil de contemplar por este motivo, por esta razón. ¿Me explico? Em, la mitología grecolatina, pues la encontramos como trasfondo cultural globalizado, hasta, como guiño, ¿no? Como referencia en común que van a tener los lectores. Pero en cuanto un autor en Francia, por ejemplo, integra una leyenda local, un cuento folclórico, pues no lo toma en serio. O sea, no es literatura, es como es literatura regional para turistas, no se considera como una escritura con un poder literario. Y creo que pues eso es algo o que me parece por lo menos más desarrollado y con más fuerza en la literatura peruana. Quizás también por el poder de estas leyendas, de estas creencias y la capacidad de desarrollo en estos cuentos. Y pues otro problema, entre comillas, que es frente al cartesianismo del que hablaba justo antes, que puede ser algo muy útil para crear estas categorías y estas ramas, líneas, estos bloques de reflexión, pero luego pues te impiden em, dejarle la libertad a esta producción ficcional, que ella también te puede decir, te puede proponer un modelo de ciencia. Y lo que pasa es que cuando solemos, es una percepción personal, ¿no? Pero creo que solemos sufrir esta influencia de lo teórico en Francia, que a veces nos impide o tenemos que desarrollarla, pero nos impide una sensibilidad frente a estos textos. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿consideras que el soporte teórico metodológico que empleaste en tus investigaciones son factibles en literaturas de otros países? Creo que sí, pero no totalmente. La idea de construcción de un árbol filogenético creo que se puede aplicar, otra vez entre comillas, a la literatura de otros países y
podemos juntar la escritura de un cuento de tal país con un cuento de otro país. Y creo que también estos árboles se pueden usar en otros ámbitos. Por ejemplo, lo intenté con la perdón, con el cine de ficción fantástica en España y también funcionó. Tuve que crear otras ramas, pero básicamente pues las tres ramas que determino son por una parte la rama realista, por otra parte la rama maravillosa y entre estas dos ramas la rama de lo fantástico. Y pues estas tres ramas se van a mantener de todas formas. Luego las ramificaciones extra pues pueden variar un poco o podemos añadir más detalles en función del corpus que tengamos, que estudiemos, ¿no? No vamos a inventar categorías si no si no existe una producción de este tipo con estas características. Por eso, pues creo que la lógica del árbol la podemos aplicar, pero el árbol va a ser distinto, lo que es lo que me parece interesante y genial, porque luego podemos comparar también estos árboles según los países y quizás explicar la falta o la presencia de tal o tal tipo de cuentos en tal o tal país. En el libro de pasajes y en la tesis desarrollo en un segundo momento un análisis narratológico, como lo decía al principio, a través del estudio de las palabras y de las tramas de los cuentos. Esta visión muy lingüística y muy formalista de los cuentos creo que también se puede aplicar a cuentos de otros países, hasta de cualquier país, porque en la tercera parte de la tesis también considero que podemos leer cuentos asiáticos de Japón, de China, para determinar esos rasgos fantásticos. Entonces, la forma como el texto fantástico trastorna el orden lógico de los cuentos con la situación inicial, las peripecias, luego el desenlace, la situación final, pues cómo lo fantástico logra transformar por completo esta costumbre, esta lógica de construcción, también se puede estudiar de forma lógica, como lo propongo en el libro y en la tesis, con otros textos. Ahora bien, hay un círculo hermenéutico que supone un constante cuestionamiento de esta teoría y creo que algún día habrá que cambiar las herramientas de lectura, las claves de reflexión y de investigación. ¿Por qué? Pues porque las categorías son muy peligrosas y hay que tener cuidado cuando creamos modelos, porque no son los modelos los que guían la interpretación, sino que ayudan. Y si un texto pues, puede estar en varias ramas del árbol, significa que hay que cuestionar el propio funcionamiento del árbol. Pues de allí esta respuesta un poco doble. Por una parte sí, pero por otra parte creo que hay que tener cuidado con esta posibilidad de aplicación de una teoría. Si se puede generalizar, es que hay gato encerrado. Bien, la última pregunta. ¿Podrías contarnos qué proyectos tienes en la actualidad? Sí, pues actualmente dedico una parte de mi trabajo a estos puentes entre cine y literatura, no solamente en el ámbito de lo fantástico, sino también con el realismo mágico, cómo se puede traducir un efecto que tenemos del realismo mágico en un texto, pues cómo se puede traducir a la pantalla, ¿no? Cómo lo vamos a sentir a través de las imágenes, de la música, de todo lo que permite el cine. Em,
También, pues últimamente me he adentrado un poco más en la lectura de cuentos y novelas escritas por mujeres reflexiono sobre el olvido de estas mujeres y cómo pues, están volviendo en el escenario y pues justamente esos últimos días presentaba una reflexión sobre la noción de cuerpo y cómo las autoras peruanas proponen en estos años 2010, 2019, 2020 una nueva visión y una nueva descripción del cuerpo femenino dentro del conflicto armado peruano y sus consecuencias, como unos 15 a 20 años aproximadamente 20 años después, pueden proponer una nueva visión y una reconfiguración de la imagen del cuerpo. Y hay en el corpus que he podido leer, hay unos cuentos que pasan por la dimensión fantástica para describir este cuerpo. La fragmentación, por ejemplo, pienso en un cuento de Jennifer Sondike, que se llama, cuyos personajes son los dedos, sería la muerte tenía nuestros dedos, esto será, y pues los dedos son los protagonistas y vemos como hay una división, una separación del cuerpo entre los actos quirúrgicos de las campañas de esterilización con las manos y los dedos y por otra parte una mente que se da cuenta de lo que está pasando y esta diferencia, esta oposición entre actos y pensamiento a través de esta fragmentación crea, me parece, un efecto fantástico. Hay otros cuentos de este tipo que usan otros motivos que pasan también por lo fantástico. Y la tercera dimensión que me gustaría investigar un poco más es la dimensión de mito. ¿Por qué? Porque es la raíz del árbol en lo que presento y pues quisiera, pero para eso tendría que viajar y tendría que entrevistar también a personas que conozcan estas tradiciones orales, porque me gustaría saber cómo pues, una tradición oral, ya por las historias que supone, implica la constitución de seres míticos, de personajes míticos, y quisiera tener una huella de estas historias para luego comparar con otras concepciones del universo, del mundo, y ver si hay rasgos en común entre los distintos seres, sus poderes y su inscripción o no en el ámbito geográfico. Eso es, de momento. Muy bien, muy bien. Resueltas estas 5 preguntas, ¿no? Damos ya por finalizada la entrevista. Agradecemos bastante tu participación, ¿no? Lo que nos has referido, comentado, va a ser de gran utilidad para la comunidad académica. Y bueno, ya dentro de unos meses te comunicaré, ¿no? Cuál es el resultado de este trabajo que voy a mandar para publicación, pues, ¿no? Eh, bueno, muchas gracias por todo y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Chao. Chao.